Este segundo mini curso va a estar a cargo de Santiago Saglietti, que desde principio de año, ¿cierto? Profesor de la Universidad Católica, o principio del año pasado en realidad, ¿no? En agosto del año pasado, sí. De agosto del año Ahí. pasado, profesor de la Universidad Católica de Santiago, y que nos va a hablar de procesos de ramificación de Galton-Watson. Santiago, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la presentación y bueno, a todos ustedes por estar acá. Estoy muy contento de ver a tantos acá, así que bueno, gracias por estar y por venir a escuchar un rato de probabilidad. Bueno, entonces, la idea del curso que voy a dictar es bueno, hablar un poquito de procesos de ramificación, como dijo Héctor, en particular del modelo de Galton y Watson, que es bueno, el modelo más sencillo que hay esencialmente de procesos de ramificación. Y la idea va a ser contarles un poco, bueno, la definición básica del modelo, algunas propiedades elementales que tiene, y bueno, después agarrar algunas de esas propiedades medio al azar y demostrarlas usando, digamos, las técnicas modernas que se usan hoy en día para estudiar este tipo de procesos. Así que bueno, bien, entonces ahí yo les mandé un link, me copié de lo que hizo Milton, que estuvo muy bueno. Les mandé un link con las notas. Si hay algún problema con el link me avisan. Pero bueno, en principio pueden acceder a las notas. Yo escribí con unas notas porque, bueno, si no, no iba a ser muy rápido para explicar todo. Así que, bueno, pueden acceder ahí a las notas. Tienen las notas de hoy y también las de los días que vienen. ¿Ok? Así que bueno, bien, perfecto. Empecemos entonces. Quería empezar contando un poco la historia del modelo. Yo acá les puse como una especie de diapositiva con toda la historia. No sé si quiero entrar tanto en detalle, no se lee absolutamente nada, pero no se preocupen. Les quería contar un poco cómo surge, digamos, y por qué surgió este modelo. Y bueno, después si tienen curiosidad van a la diapositiva y se fijan un poco más en detalle todo lo que puse acá. La idea es la siguiente. Los inventores de este modelo son dos señores, que les voy a hacer zoom. Ahí están, Galton y Watson. Son dos señores ingleses del siglo XIX, 1800, que inventaron este modelo porque ellos lo que querían hacer era estudiar la frecuencia con la que un árbol genealógico familiar se extinguía. ¿Okay? Entonces, esencialmente, lo que ellos querían saber es cuántas generaciones hay que esperar, más o menos, hasta ver que ya en el árbol familiar genealógico de una familia cualquiera ya no hay más individuos. ¿Okay? Y la razón por la cual ellos querían estudiar esto es porque en la época había como una teoría que andaba circulando que decía que las familias de renombre o las familias distinguidas en la sociedad inglesa de esa época tenían una tendencia a desaparecer más rápidamente que las familias, que los árboles genealógicos de familias comunes y corrientes. Entonces Galton, que era un señor que le interesaba mucho, bueno, que era estadístico, le interesaba mucho la genética de poblaciones, no estaba muy convencido que esta teoría fuese cierta, entonces la quería poner a prueba. Y para ponerla a prueba, la idea de él era decir, bueno, lo primero que tenemos que hacer es estimar cuál es la frecuencia con la que un árbol genealógico, una familia cualquiera, no necesariamente distinguida, bueno, se termina extinguiendo. Y una vez que sepamos cuál es esa frecuencia, bueno, usar los datos que tenemos de nacimientos y muertes y demás para comparar lo que sucede con las familias de renombre, las familias distinguidas, y ver si eso es cierto o no. Así que con el objeto de estudiar un poco la frecuencia con la que árboles genealógicos se extinguen, ellos proponen este modelo, más o menos en 1870, algo así, y bueno, logran entender algunas propiedades importantes, con algunos errores que ya les voy a contar, pero bueno, no importa, y publican un paper juntos. ¿Okay? Eso fue en 1874, si no me equivoco. Sí, acá, por acá está. Bien. Y bueno, desde ahí ellos dejan de trabajar en esto, al parecer pierden interés o no sé, pero el modelo es como que cobra a las propias y empieza a ganar el interés de un montón de gente, básicamente por las aplicaciones que se le encontraron en un montón de disciplinas, ya sea dentro de la genética misma, para otras cosas que no tienen que ver con qué es lo que pasa con las familias adineradas o qué sé yo,
También en biología, para, por ejemplo, la evolución de colonias de bacterias o ese tipo de cosas. En química, para modelar reacciones químicas, en física, e incluso dentro de la comunidad matemática misma, empezó a generar interés este modelo, porque se vio que era un modelo que tenía una estructura muy rica que valía la pena estudiarla y tratar de entenderla. Así que, bueno, nada, el modelo fue ganando popularidad y la gente se fue interesando cada vez más, hasta que, bueno, eso desembocó hoy en día en lo que es la teoría de proceso de ramificación, que es una teoría bastante grande en la probabilidad moderna, y que es como de gran alcance, ¿no? Porque hay un montón de áreas o temas de la probabilidad moderna de hoy en donde las estructuras ramificantes o los procesos de ramificación aparecen de alguna manera u otra. Así que bueno, es el día de hoy que hay un montón de gente que está estudiando este tipo de procesos, tratando de entenderlos y tratando de usarlos para entender otro tipo de cosas también. Así que bueno, ese es un poco el resumen de dónde sale este modelo. No, creo que no dije mucho, pero bueno, si quieren, tienen un poquito más de información acá, si no en Wikipedia hay como toda una super historia, pero bueno. Les puedo poner algunas referencias. Hay algunos papers que cuentan también la historia de este modelo y hay algunos detalles interesantes capaz que valen la pena enterarse si les interesa. Bueno, en fin. Entonces, lo que quiero hacer ahora es definir el modelo concretamente y bueno, digamos, postular, digamos, formular las preguntas básicas que uno puede hacerse respecto al modelo e intentar contestar algunas, ¿ok? Por lo menos por arriba. Esa va a ser la idea de hoy. Entonces, bien, todo se ve, se escucha bien, ¿alguien tiene alguna duda, algo? No, estamos bien. Bueno, cualquier cosa me levantan la manito o el chat, que yo creo que acá lo tengo, lo veo. Así que... Bien, bueno, entonces, a ver si esto está bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces, proceso de Galton-Watson. El proceso de Galton-Watson es el modelo más simple posible para la evolución de una población en el tiempo. ¿Ok? Y va a estar basado en la premisa de que los individuos en la población se reproducen todos con la misma distribución e independientemente de los demás individuos de la población. ¿Qué pasó? ¿Me siguen escuchando? Creo que se acabó. Sí, se escucha bien. Pero no se ve más la pantalla, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve? Todo se escucha y se ve bien. A lo mejor, si cambiaste de, digamos, slides, seguimos la que termina en primera generación de la población. Bueno, no, es que se me trabó acá. A ver, un segundito. Ahora, si hago esto, ¿se ve? No, porque está trabado. No se ve ningún cambio, ¿no? ¿Se ve que estoy girando la pantalla o no? No. Se ve movimiento del mouse, pero no la pantalla. Ok, voy a compartir otra vez. Pero ahora a ver, un segundito. Ahí va, ¿no? Ahora sí. Bien. Perdón, volví. Problema técnico. Bueno, bien. Entonces el proceso se describe como sigue. ¿Ven la pantalla ahora? Sí. Empezamos, la población empieza con un único individuo, ¿ok? Que lo vamos a llamar este individuo la generación cero de la población. ¿Okay? Entonces, este individuo va a tener una cantidad X de hijos, donde X va a ser un número natural con el cero eventualmente, pero también va a ser una variable aleatoria. ¿Okay? La cantidad de hijos que va a tener mi individuo original va a ser una variable aleatoria, que va a tener una esperanza, que voy a denominar mu, que va a ser un número positivo y finito. ¿Okay? Esa va a ser la hipótesis con la que vamos a trabajar. Y los hijos que tiene mi individuo original de la población van a conformar lo que se llama la primera generación de la población. ¿Ok? Bien, ahora resulta que los individuos estos en la primera generación van a tener hijos propios. ¿Ok? Cada uno de ellos con la misma distribución que el padre, o sea, la misma distribución que X, y cada uno lo va a hacer de manera independiente de los demás individuos de la población.
¿Está bien? Estos hijos que tienen los individuos de la primera generación van a conformar lo que se llama la segunda generación de mi población. ¿Ok? Y ahora los individuos en la segunda generación van a volver a tener hijos propios con las mismas reglas que antes. Es decir, todos con distribución X y de manera independiente de los demás individuos de la población. Eso me va a dar una tercera generación y de ahí voy a llegar a una cuarta, a una quinta y así, así, así. Entonces, esta regla de reproducción, en donde esencialmente empiezo con un individuo y todos los individuos se reproducen con la misma variable de reproducción y todos lo hacen de manera independiente, me genera un árbol genealógico que va a ser aleatorio, porque la cantidad de hijos de cada individuo va a ser una variable aleatoria, que se va a llamar, bueno, justamente el proceso de ramificación de Galton y Watson con variable de reproducción X. ¿Okay? La variable que uso para la cantidad de hijos que tiene cada individuo es básicamente lo que me determina la distribución de este proceso. ¿Okay? Y bueno, lo vamos a llamar variable de reproducción. Entonces, bueno, acá tienen un ejemplo posible de árbol genealógico. ¿Okay? Empezamos con un individuo, este individuo tiene 2 hijos, esos son la primera generación. Después el primer individuo tiene uno solo, el segundo tiene 2 hijos, estos 3 tienen el primero 2 hijos, el segundo no tiene ninguno, y el tercero tiene 3. Así que, digamos, la generación 0, 1, 2, 3 tiene 5 individuos. ¿Okay? Y ahí se acaba, pienso que se acaba. Bueno, ¿se entendió más o menos la definición del proceso? Es lo más importante, porque si no se entiende esto, bueno, cualquier cosa me preguntan. Bien, entonces, este es el proceso de Galton-Watson, es este árbol genealógico aleatorio que lo construimos de esta manera. Y resulta que si uno agarra este árbol y define la variable Zn como la cantidad de individuos que hay en el árbol en la generación enésima, ¿ok? Entonces resulta que estas variables Zn están definidas por una relación de recurrencia que es la que yo encuadré en verde acá, que es la siguiente. Z0, que es la cantidad de individuos en la generación 0, es constantemente 1, ¿está bien? Y por otro lado, la cantidad de individuos en la generación n más unésima la puedo obtener a partir de la cantidad de individuos en la generación anterior de la siguiente manera. Lo voy a explicar con un dibujito primero y después vamos a la fórmula. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuántos individuos hay en la generación 3, ¿okay? Lo que puedo hacer es pararme en la generación anterior, donde hay 3 individuos, 1, 2 y 3, y contar cuántos hijos tuvo cada uno. El primero tuvo 2, así que escribo x1 igual a 2. El segundo no tuvo ninguno, así que escribo x2 igual a 0. Y el tercero tuvo 3, así que escribo x3 igual a 3. Y ahora lo que hago es sumar la cantidad de hijos que tuvo cada uno, y eso me da la cantidad de individuos total que hay en la generación siguiente. ¿Ok? 2 más 0 más 3, 5. Bueno, entonces en general se tiene la misma propiedad, pero para cualquier generación. La cantidad de individuos en la generación n más 1 se escribe como la suma sobre todos los individuos de la generación anterior de cuántos hijos tuvo cada uno de esos individuos. ¿Ok? Y la gracia es que estas variables que están acá tienen todas la misma distribución y son todas independientes, y bueno, la distribución es igual a la de X, ¿no? Que es la de la variable de reproducción, que es lo que me determina cómo se reproducen todos los individuos. Bien, perfecto. Entonces, esta es básicamente la relación de recurrencia que define a mis variables Zn, y esta relación de recurrencia se suele llamar a veces como propiedad de ramificación del proceso. ¿Okay? Tiene un nombre, a veces se le llama así. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, quizás en algunas referencias o en algunos libros, en vez de llamar al proceso de Galton-Watson a todo el árbol genealógico, lo que se hace es llamar al proceso de Galton-Watson a la sucesión de las ZNs. ¿Ok? O sea, la sucesión de la cantidad de individuos que hay en cada generación. Bueno, a nosotros nos va a interesar esta sucesión Zn, pero también nos va a interesar el árbol genealógico entero. Así que para nosotros el proceso de Galton-Watson va a ser todo. ¿Okay? Solamente que, bueno, quizás si van a los libros, ven como proceso de Galton-Watson solamente el de los ZNs. ¿Bien? Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora quiero ir, digamos, a la pregunta que se hizo Galton originalmente y formularla en términos matemáticos. Entonces, lo que se preguntaba Galton era con qué frecuencia el árbol genealógico de una familia cualquiera se extingue después de un cierto número de generaciones.
Entonces, en términos matemáticos un poco más precisos, lo que a Galton le interesaba es la probabilidad de que el árbol este que acabamos de definir se extinga después de finitas generaciones. ¿Ok? Entonces, para estudiar eso, lo que uno hace es definir el evento de extinción como lo siguiente: es el evento en que exista algún n a partir del cual en la generación enésima ya no hay individuos, o sea, las zns a partir de ese n son siempre 0, ¿ok? Y bueno, que exista un n, básicamente lo puedo reformular como diciendo que el evento de extinción es la unión sobre todos los n naturales del evento que la generación enésima ya no tiene individuos, ¿ok? Así que bueno, el evento en que el árbol genealógico se extingue después de finitas generaciones lo puedo escribir como esta unión de eventos que involucran a mis variables zn. ¿Está bien? Y el objetivo de Galton, porque en realidad el que se hizo la pregunta era Galton, no tanto Watson, era hallar la probabilidad de este evento. ¿Está bien? Hallar eta, que va a ser la probabilidad del evento de extinción, la probabilidad de esta unión infinita de eventos. Bueno, y yo puedo hacer dos comentarios al respecto que son pavos, son sencillos. Es que el primero es el siguiente, ¿no? Que si X nunca puede valer 0, es decir, todos los individuos tienen por lo menos un hijo, entonces no hay manera de que el árbol genealógico se extinga, ¿no? Porque si hay alguien en la generación enésima, va a haber alguien en la generación siguiente, seguro. Entonces, en ese caso, la probabilidad de extinción siempre va a ser 0. Y por lo tanto, no va a ser muy interesante el modelo en este caso, ¿ok? O por lo menos no para lo que quería saber Galton. Pero por otro lado, si existe una probabilidad positiva de que X valga 0, es decir, de que un individuo se muera sin tener hijos, entonces necesariamente la probabilidad de extinción es positiva. Y para darse cuenta de esto es fácil. Fíjense, por ejemplo, qué pasa si el individuo original decide no tener hijos. Si el individuo original decide no tener hijos, bueno, ya en la primera generación no hay más nadie y se acabó el árbol genealógico. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, el evento en que el individuo original no tiene hijos está incluido en el evento de extinción. ¿Tá? Y por lo tanto, la probabilidad de ese evento va a ser más chica que la probabilidad de extinción. Pero la probabilidad de ese evento es justamente la probabilidad de que X sea 0, ¿no? Porque la cantidad de hijos que tiene el individuo original es X. Y si asumimos que esto es positivo, bueno, necesariamente eta tiene que ser positivo también. ¿Sí? Así que en este caso, que es un poco más interesante, la probabilidad de extinción es siempre positiva. Y resulta que lo que Watson demostró en su paper original con Galton es que si la probabilidad de, digamos, si un individuo se puede morir sin tener hijos, entonces que necesariamente la probabilidad de extinción, y los que conocen esto capaz les va a sonar un poco raro, pero esto fue lo que ellos demostraron en su paper, que la probabilidad de extinción es siempre 1. Es decir, que la población siempre se extingue sin importar cuál es la variable de reproducción. Eso fue lo que ellos demostraron en su paper original. Pero resulta que el argumento original de Watson, que es un argumento bastante ingenioso y que es el que se usa hoy en día en realidad, él cuando lo ideó, cuando lo hizo originalmente, tuvo un error de cuentas. Y entonces ese error de cuentas que tuvo hizo que la conclusión a la que llegaran, que es que siempre hay extinción, bueno, fuera completamente errónea. Eso no es lo que sucede en realidad con este modelo. ¿Okay? Pero bueno, ellos no se dieron cuenta, yo les voy a mostrar después dónde cometieron el error. Y bueno, demostraron esto. Ellos demostraron que el árbol siempre se extingue, la familia a la larga siempre se extingue. Y eso fue lo que publicaron. Pero bueno, resulta que no. Resulta que eso no tiene por qué pasar, y de hecho puede pasar que la probabilidad de extinción esté estrictamente entre 0 y 1, en este caso, ¿no? En el caso en que la 0, digamos que X pueda valer 0. Y eso va a depender obviamente de cómo es X. Pero lo curioso es que va a depender de cómo es X únicamente a través del valor de su esperanza. Eso va a ser lo único que va a determinar si eta es igual a 1 o si es menor que 1. ¿Está bien? Entonces, el teorema, digamos, que probó Galton y Watson, pero en realidad la versión corregida, que vino como 60 años después, es el siguiente. Bueno, voy a aprovechar, si alguien quiere preguntar algo, me avisan. Entonces el teorema que ellos probaron, o que intentaron probar, se equivocaron en el medio, pero que esencialmente probaron, tiene dos partes.
La primera parte dice lo siguiente. Si mu, que es la esperanza de la variable de reproducción, es un número entre 0 e infinito, entonces hay tres casos. O mu es menor que 1, y en ese caso la probabilidad de extinción es 1, es decir, la población se extingue siempre. O mu es mayor que 1, y en ese caso eta es menor que 1, lo que quiere decir que la población tiene una probabilidad positiva de sobrevivir a lo largo de infinitas generaciones. O sea que hay probabilidad positiva de que el árbol genealógico tenga infinitas generaciones. O mu es igual a 1. Y en ese caso, bueno, hay dos posibilidades. O la variable x es siempre igual a 1, que ese es el que ese es el caso que mucho no nos interesaba, pero bueno, ya vimos que en ese caso no hay extinción, porque siempre hay por lo menos un individuo en cada generación. O la variable x no es constantemente igual a 1. Y en ese caso, lo que sucede es que la extinción ocurre casi seguramente. La probabilidad de extinción es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, en el caso en que la esperanza de la variable de reproducción sea igual a 1, pero la variable no sea siempre 1, la población a la larga se extingue. ¿Ok? Bueno, y básicamente el caso que se les escapó a Galton y a Watson es este. Es el caso en donde la esperanza es mayor que 1, en donde en realidad hay una probabilidad positiva de que el árbol genealógico no se extinga nunca. ¿Okay? Bueno, esa es la primera parte y es la que nos va a interesar en realidad, pero hay una segunda parte del teorema que es importante también, que la quiero contar. Entonces, la segunda parte dice lo siguiente. Definamos una función g sub x, que vamos a llamar función generadora de probabilidades de x, por la siguiente fórmula. G sub x es una función definida en el intervalo 0,1, que a un numerito en el 0,1 le asigna el valor que es la esperanza de s a la x, donde x es mi variable de reproducción. Entonces, como x es una variable aleatoria discreta, esta esperanza la puedo escribir, bueno, como una serie de potencias en s, esencialmente, ¿ok? Donde los coeficientes de la serie de potencias son las probabilidades puntuales de la x. ¿Está bien? Y bueno, esta serie de potencias o esta esperanza está bien definida para todo S en el intervalo 0,1 y da un número finito. ¿Okay? Con una pequeña salvedad, que es que cuando S es igual a 0, imagínense que pongo 0 acá en vez de S, bueno, lo que sucede con esta serie de potencias es que todos los términos desaparecen, salvo el primero, que es el que tiene K igual a 0. Entonces me queda este, que es 0 a la 0 por la probabilidad de que X sea igual a 0. Y para que esto tenga sentido, tengo que decir qué significa ser 0 a la 0, porque en principio eso no está definido. Así que lo que voy a hacer es definir en este caso a 0 a la 0 como 1, para que por convención, de alguna manera, la función generadora de probabilidades en 0 me quede igual a la probabilidad de que x valga 0. Esa va a ser la convención que vamos a hacer. Pero bueno, con esa convención, esta función está bien definida en todo el intervalo 0,1, toma valores en 0,1 y además cumple lo siguiente. Que eta, que es la probabilidad de extinción, es el punto fijo de esta función generadora de probabilidades más pequeño en todo el intervalo 0,1. Y más aún vale lo siguiente. Bueno, ser punto fijo significa que g de eta es igual a eta, ¿no? Y de hecho vale lo siguiente, que si x es constantemente igual a 1, que es el caso que mucho no nos interesa, bueno, eta es igual a 0, o sea, no hay extinción nunca, y en realidad esta función g es la identidad, con lo cual cualquier numerito en el intervalo 0,1 va a ser un punto fijo. ¿Está bien? Pero eso no es muy interesante, lo escribo para que lo tengan, pero no nos interesa mucho este caso. En el otro caso, en que x no es constantemente igual a 1, lo que sucede es que eta y 1 son los únicos puntos fijos en el intervalo 0,1 de la función g. No hay otros. ¿Ok? Con la salvedad de que eta y 1 pueden llegar a coincidir. ¿Está bien? De hecho, lo que dice la parte 1 del teorema es que, voy a volver un segundito para atrás, perdonen, es que si mu es menor que 1 o es igual a 1, bueno, eta es igual a 1. ¿Está bien? Así que los dos puntos fijos pueden coincidir. Lo que dice la parte 2 es que no hay otros puntos fijos que no sean esos. ¿Ok? Bueno, bien. ¿Preguntas? No. Bien, entonces la idea, en lo que queda un poco de la clase, va a ser hacer una demostración un poco por arriba de esto. ¿Está bien?
Y bueno, después comentarles algunas cositas más y ya arrancamos la próxima. Bueno, entonces lo que voy a hacer es demostrar primero la parte 2 y después de ahí deducir la parte 1. ¿Está bien? Por eso es que puse la parte 2, que en principio parece que no tiene nada que ver con nada. Bueno, lo puse porque esto nos va a permitir demostrar la parte 1. Entonces, primero vamos a demostrar la parte 2. El primer paso va a ser, bueno, primero ver que 1 es un punto fijo de G. Eso es fácil de hacer, porque G de 1 es la esperanza de 1 a la X. Bueno, y 1 a la X es 1, así que la esperanza de 1 es 1. Listo. G de 1 me quedó igual a 1, es punto fijo. ¿Está bien? Lo siguiente que quiero hacer es ver que eta también es punto fijo. Y para eso voy a necesitar dos ingredientes. ¿Okay? El primer ingrediente es una sucesión de aproximaciones de eta, que es la siguiente. Para cada n voy a definir eta n, que sea la probabilidad de que la variable zn sea igual a 0. Les recuerdo que zn es la cantidad de individuos que hay en la enésima generación del árbol. Bueno, resulta que estas ZNs son efectivamente una aproximación de eta. ¿Por qué? Porque como los eventos estos que están acá son crecientes, es decir, que Zn igual a 0, este evento está incluido en el evento que, la generación, voy a volver a escribir. Este evento está incluido en el evento que la generación siguiente es igual a 0, ¿ok? Porque si en la generación enésima no hay individuos, en la siguiente seguro que tampoco. Bueno, lo que sucede es que por propiedades básicas de, digamos, la medida de probabilidad, la probabilidad de una unión creciente se puede escribir como el límite de las probabilidades de los eventos. Y por lo tanto, eta me va a quedar igual al límite de estos, Zn. ¿Está bien? Entonces mis Zn van a ser unas aproximaciones de mi probabilidad de extinción. Y el segundo elemento que necesito son una sucesión de funciones G sub n, que son esencialmente, voy a hacer un poquito de zoom, okay. Las funciones generadoras de probabilidades, pero en vez de la función de probabilidad, digamos, la G sub n va a ser la función generadora de probabilidades, pero en vez de ser la de X, va a ser la de la variable Zn, que es la cantidad de individuos en la generación enésima. ¿Okay? Entonces se define de la misma manera, pero en vez de poner X, pongo Zn acá. Y esto tiene, digamos, las mismas propiedades que antes, que está bien definida en intervalo 0, 1, y bueno, todo lo que ya dije. Entonces, observen lo siguiente. Observen que G sub 1 en realidad es la función generadora de probabilidades de X. Porque G sub 1 de S es la esperanza de S a la Z1. Pero la cantidad de individuos que hay en la primera generación es exactamente X. La cantidad de individuos que tuvo, la cantidad de hijos que tuvo el individuo original. Así que, bueno, la esperanza es S a la X, es lo que yo definí como función generadora de probabilidades de X. Así que la G sub 1 es la G sub X de antes. Y ahora lo que vale es que la G sub n, o la G sub n más 1, es de hecho agarrar esta y componerla n más 1 veces consigo misma. ¿Okay? En realidad lo que vale es que la Gn más 1 es agarrar la G sub n y componerla con G sub 1. Y si uno itera esto, bueno, lo que queda es que en el fondo es componer G1 n más 1 veces consigo mismo. ¿Sí? Bueno, voy a intentar demostrar esto último, y va a ser, digamos, la única cuenta que voy a hacer como de verdad en la clase de hoy. Vamos a ver cómo me sale. ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Bueno, perfecto. Entonces, fíjese, ok, tratemos de calcular esto y ver qué es igual a esto que está acá. ¿Está bien? Entonces esto es la esperanza de S a la Zn más 1. Yo digo que condicionando al valor de Z1, que es la cantidad de individuos que hay en la primera generación, yo puedo escribir esa esperanza como la sumatoria sobre todos los valores posibles que puede tomar Z1, de la esperanza de lo que... ¿okay? Bueno, entonces ahora lo que quiero hacer es calcular esta esperanza condicional. Y para eso hice un dibujito en el caso en que K es igual a 2. ¿Está bien? Así que imagínense que en la primera generación hay 2 individuos. ¿Okay? Y entonces el árbol que tengo es algo así como el amarillo que dibujé acá a la izquierda. Entonces, en ese caso, lo que sucede es lo siguiente. Si yo quiero ver cuántos individuos hay en la generación N más 1, esto lo puedo calcular de la siguiente manera.
agarro el árbol de descendencia que corresponde al primer individuo de la generación 1 y me fijo en este subárbol, que son los descendientes del primer individuo, cuántos individuos tengo en la generación enésima. ¿Ok? Y a eso lo llamo Z supra 1 sub n. ¿Bien? Y ahora hago lo mismo para el otro árbol. El árbol, digamos, de descendientes del segundo hijo de la primera generación. La cantidad de individuos en la generación n más 1 que va a haber en el árbol total va a ser agarrar estas dos variables y sumarlas. ¿Ok? Entonces, eso es exactamente lo que yo escribí acá. A Zn más 1 lo puedo escribir en realidad, en general, cuando tengo k individuos en la primera generación, como una suma de igual 1 hasta k de la cantidad de individuos que hay en la enésima generación en cada uno de estos subárboles correspondientes a la descendencia de los individuos en la primera generación. ¿Está bien? Bueno, ahora quiero calcular esto. Para calcular esto, voy a hacer la siguiente observación. Primero, la evolución de estos dos árboles, de vuelta vuelvo al caso k igual a 2, pero el caso k general es igual, son completamente independientes. ¿Por qué? Porque en el árbol de Galton-Watson total, todos los individuos tienen hijos de manera completamente independiente de todos los demás individuos de la población. En particular, como estos son dos árboles disjuntos, de alguna manera, todos los individuos en este árbol van a tener hijos de manera completamente independiente de todos los individuos en este otro árbol. ¿Ok? Entonces, la evolución de ambos árboles va a ser independiente. Pero más aún, ambos árboles van a tener la misma distribución. Y no solamente que van a tener la misma distribución, sino que van a tener como distribución la de un árbol de Galton-Watson. ¿Por qué? Bueno, porque todos los individuos en cada uno de estos árboles tienen hijos con la misma variable de reproducción, que es la X, y lo hacen independientemente de todos los demás individuos. Y eso es exactamente la receta de un árbol de Galton-Watson. Que en particular, estas dos variables que yo había escrito acá son independientes. Uy, se me volvió a pausar, esperen un segundo. Me siguen viendo la pantalla, ¿no? Pero está... Ahí está. Bien. Bueno, entonces estas dos variables van a ser independientes. Pero no solamente van a ser independientes, sino que van a tener la misma distribución y van a tener distribución igual a la variable Zn, que es la cantidad de individuos en la enésima generación de un árbol de Galton-Watson. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, que es la esperanza de S a la suma, yo lo puedo escribir como la esperanza de un producto, ¿no? De S a la Zn supra I. ¿Ok? Y ahora, como cada uno de estos factores es independiente, porque las variables estas son todas independientes, esta esperanza la puedo escribir como el producto de las esperanzas. Y como cada una de estas en realidad tiene la misma distribución que Zn, ¿ok? En el fondo, cada uno de estos factores va a ser igual a Gn de S, ¿no? Donde Gn de S, acuérdense, era la esperanza de S a la Zn. Así que estos k factores que me quedaron son todos iguales, e iguales a g de n de s. Entonces me queda un g de n de s a la k. ¿Okay? Bien, entonces g de n más 1 de s me quedó igual a esta sumatoria. Elevado a la z1, ¿no? Porque esta esperanza que está acá es la sumatoria de esto elevado a la k por la probabilidad de que z1 valga k, que es exactamente lo que tengo en el renglón anterior. ¿Está bien? Bueno, y esto no es otra cosa que la función generadora de probabilidades de Z1 evaluada en Gn de S. O dicho de otra manera, G1 compuesta con Gn evaluada en S. ¿Está bien? Bueno, entonces demostramos esto que está acá, esta probabilidad que está acá, esta propiedad que está acá. Entonces ahora con estas dos herramientas, estas funciones generadoras de probabilidades y las aproximaciones que era mi Zn, voy a demostrar que eta es un punto fijo. Y esto va a ser más o menos fácil de hacer.
Entonces fíjense que cada Gn evaluada en 0 es la esperanza de 0 a la Zn. Y por la convención que hicimos de que 0 a la 0 es igual a 1, esto en el fondo es igual a la probabilidad de que Zn sea igual a 0, que es lo que yo definí como eta n. ¿Okay? Entonces, por la propiedad esta que yo acabo de mostrar, que Gn más 1 es igual a G1 compuesta con Gn, lo que sucede es lo siguiente. Eta n más 1, que es la Gn más 1 evaluada en 0, por esto que está acá arriba, en el fondo es lo mismo que la G1, que es Gx, compuesta con Gn, evaluada en 0. Pero esto que está acá es eta n, ¿está bien? Por, bueno, esto que acabo de decir acá arriba. Así que en el fondo me quedó que eta n más 1 es igual a G evaluada en eta n. Y acá llegamos a la típica, digamos, relación o igualdad y de iteración de punto fijo, que a partir de acá uno deduce, digamos, que hay un punto fijo. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros deducir que eta justamente es el punto fijo de G. Entonces, para ver esto es fácil. Fíjense que como G es continua en el intervalo 0,1, que es algo que no voy a demostrar, pero que no es muy difícil. Por ejemplo, si quieren pueden pensar, digamos, que G es una serie de potencias que es convergente en S igual a 1, y entonces va a ser en particular continua en todo el intervalo 0,1. ¿Okay? Entonces, si agarran esta igualdad, que es la que acabamos de probar, y toman límite cuando n tiende a infinito, bueno, el lado izquierdo va a tender a eta, porque las aproximaciones estas tendían a eta, y el lado derecho, fíjense qué pasa. Esto, lo de adentro que está en el argumento de G, tiende a eta, y como G es continua, bueno, entonces G de eta n va a converger a G de eta. Y entonces, con eso llegamos a que eta es igual a G de eta, y por lo tanto, que eta es un punto fijo. ¿Okay? Bueno, perfecto. Les demostré que 1 es un punto fijo, y que eta es un punto fijo también. Ahora lo que les quiero mostrar es que eta es el menor de los puntos fijos. Y volví a perder la pantalla. No sé qué es lo que está pasando. Sepan disculpar las demoras. ¿Me escuchan bien igual, no? Sí, el audio lo tenemos siempre. Bien, ahora sí, ahora se debería ver, creo. ¿Se ve? No. Ahora voy a volver a compartir. No sé por qué. Bueno. Pero indica que está cargando, ¿eh? Démosle un segundo. Ah, bien. Bueno, entonces, eta es un punto fijo y ahora les quiero mostrar que eta es el menor de los puntos fijos. Entonces, supónganse que eta es otro punto fijo, ¿ok? Entonces yo lo que digo que vale es que estas aproximaciones zn son todas menores o iguales que, perdón, supónganse que psi es otro punto fijo en el intervalo 0,1. Lo que yo digo es que este punto fijo necesariamente tiene que ser más grande que todas estas aproximaciones zn. ¿Okay? Y para ver eso se demuestra fácil por inducción, que por ejemplo eta 0, que es por definición la probabilidad de que z0 valga 0. Bueno, esto es 0, porque z0 es la cantidad de individuos en la generación inicial y eso es siempre 1. En particular, nunca vale 0. ¿Okay? Así que esta probabilidad es 0. Y bueno, si estoy pensando que psi es un punto fijo en el intervalo 0,1, seguro que va a ser más grande que 0. ¿Está bien? Así que eta 0 seguro que es más chico que psi. Por otro lado, como la función g es creciente, acuérdense que la g de un s era la esperanza de s a la x, así que si aumento s, voy a aumentar el valor de la esperanza, porque aumenta s a la x. Como la g es creciente, si vale esta relación, bueno, aplicando la g, voy a ver que g de eta n es menor o igual que g de psi. Pero si psi es un punto fijo, esto es igual a psi, y si por la relación que vimos recién, g de eta n es eta n más 1, eta de n más 1. Así que bueno, por inducción me queda demostrado, digamos, esta desigualdad para todo n. Y entonces ahora tomando n el límite cuando n tiende a infinito, el lado derecho me queda igual y el lado izquierdo se convierte en eta.
Así que esto me demuestra que eta es el menor de los puntos fijos. ¿Ok? Bueno, bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo me queda? Un par de minutos. Todavía. Un par de minutos. Bueno, voy a intentar terminar más o menos en 5 minutos la demostración. Y bueno, me queda una diapositiva que la vemos la vez que viene. Bien, perfecto. Entonces, ahora que les demostré que eta es el menor de los puntos fijos, quiero terminar toda la demostración. Terminar la parte 2, esencialmente mostrarles que hay únicamente 2 puntos fijos, eta y 1, y deducir todo lo que decía la parte 1. Para eso voy a necesitar 2 propiedades, que son las siguientes. Que G es derivable, ¿ok? Y que tenemos esta fórmula para la derivada de G, que esencialmente, como la derivada de G es la derivada de esta esperanza, lo que uno hace es intercambiar la esperanza con la derivada, y bueno, le queda esta fórmula. Y bueno, en particular, como lo que estamos integrando acá es siempre mayor o igual que 0, esta esperanza me va a quedar mayor o igual que 0, así que la función G va a ser creciente. Y también va a ser 2 veces derivable, y por un argumento similar vamos a tener esta fórmula para la segunda derivada. Que también, el integrando, digamos, lo que estoy calculando de esperanza va a ser mayor o igual que 0, así que eso me va a decir que la segunda derivada es mayor o igual que 0, y en particular g de x es convexa también. Entonces, con estas 2 propiedades, bueno, les paso a demostrar, o a terminar el teorema. Y bueno, la cuestión es así. Hay 3 casos posibles, hay 2 que no son muy interesantes y se los voy a dejar a ustedes, que son el siguiente. Primero, el caso en que x es siempre igual a 1. En este caso el árbol genealógico es así, no es muy divertido. ¿Está bien? Así que ese caso queda para ustedes. Y el otro caso es el caso en que x puede valer o 0 o 1 y vale 0 con probabilidad positiva. ¿Okay? En ese caso, ustedes piensen que es como que cada individuo tira una moneda, si sale cara decide tener un hijo, si sale seca se muere sin tener hijos. Entonces el árbol genealógico es como una cosa así, ¿no? El primero tira una moneda, saca cara, tiene un hijo. El segundo tira una moneda, saca cara, tiene un hijo. Y así hasta el primero que tira la moneda sale seca. Y ahí se extingue. ¿Está bien? Entonces, como la probabilidad de sacar una seca es positiva digamos, por hipótesis, estoy en este caso, lo que va a pasar es que con probabilidad 1, alguno de estos individuos en algún momento va a sacar una seca y ahí se va a acabar el árbol. ¿Ok? Entonces, en este caso, la extinción va a ser casi segura. ¿Y qué es lo que pasa con la función generadora de probabilidades? Bueno, les dejo que lo chequeen ustedes, pero es lo que enuncié antes. Entonces, el caso que me va a interesar a mí es el caso en que x puede tomar un valor estrictamente mayor que 1, es decir, 2 o más. Y en ese caso, por las fórmulas que yo les dejé antes, para la derivada de g y la segunda derivada de g, lo que sucede es que tanto la primera derivada como la segunda son estrictamente positivas si x puede tomar un valor mayor o igual que 2 o mayor estricto que 1 con probabilidad positiva. ¿Okay? En este caso, lo que me queda es que tanto la derivada como la segunda derivada son estrictamente positivas en el intervalo 0,1. ¿Okay? Entonces, en particular, la función g me va a quedar estrictamente creciente y estrictamente convexa en todo el intervalo. Y teniendo eso en cuenta, entonces lo que uno puede verificar es que hay únicamente 3 posibilidades para el gráfico de la función g, que son los que dibujé acá abajo. A ver si me salen acá. Bien. Son estos 3 que están acá. Entonces, fíjense, el gráfico de g es la curva amarilla. Acuérdense que la g en 0 vale esta probabilidad, y en 1 vale 1, porque es un punto fijo. ¿Está bien? Entonces el gráfico de g tiene que unir este punto con este, de manera creciente y convexa. ¿Está bien? Entonces hay únicamente 3 posibilidades para el gráfico de g, dependiendo de cómo es la pendiente de g en el punto 1, o sea, acá. ¿Está bien? Si la pendiente es menor que 1, que es este caso, bueno, lo que va a pasar es que el gráfico de g va a tocar 1, o va a, digamos, alcanzar 1, por arriba de la recta igual x. ¿Eh? Si la pendiente es igual a 1, también va a tocar 1 por arriba de la recta igual a x, pero se va a apoyar sobre la recta a medida que se acerca a 1. ¿Está bien? Y si la pendiente es mayor estricto que 1, lo que va a pasar
es que el gráfico de G va a entrarle a este punto, pero por abajo. O sea, va a cruzar la recta igual a X y va a entrar por debajo de la recta. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense que si uno lo que quiere es, con esto ya terminó, quiere encontrar los puntos fijos de la G. Los puntos fijos de G son exactamente los puntos del gráfico en donde la curva amarilla corta la recta igual a X, ¿no? Porque yo quiero los X donde G de X es igual a X. ¿Está bien? Donde el gráfico de G corta al gráfico de la identidad. Entonces fíjense que si la derivada de la G en 1 es menor que 1 o igual a 1, el único punto fijo, el único punto donde hay intersección con la recta igual a X es, por lo que dice el gráfico, este, es el 1. ¿Está bien? Entonces en este caso hay un único punto fijo. En estos dos casos hay un único punto fijo. ¿Está bien? Que es el 1. Así que en particular, eta en estos dos casos tiene que ser igual a 1. ¿Bien? Porque eta es un punto fijo, si hay uno solo, bueno, tiene que ser 1. ¿Está bien? Mientras que en el otro caso, en que la pendiente es mayor estricto que 1, ¿está bien? Va a haber exactamente dos puntos fijos. ¿Bien? El más grande de ellos va a ser necesariamente 1, y eta ya probamos que es el más chico. Entonces, si hay dos, el otro tiene que ser necesariamente eta. Y en particular, bueno, eta entonces me va a quedar menor que 1. Entonces, en este caso, eta es menor que 1. Y ahora, para terminar, lo que hay que hacer es relacionar esto con la esperanza de la variable x. ¿Okay? Entonces, si se acuerdan, lo único que hay que observar es que la derivada de g, de la función g en 1, coincide con la esperanza de x. ¿Está bien? Porque la derivada de g tenía esta fórmula, ¿no? Era la esperanza de x por s a la x menos 1. ¿Está bien? Así que si ustedes evalúan esto en 1, les queda la esperanza de x. Entonces, si piensan entonces que este numerito es el mu, que nosotros definimos antes, bueno, lo que esto nos está diciendo es exactamente lo que decía el teorema en el enunciado. ¿Está bien? Que si mu es menor a 1 o igual a 1, hay un único punto fijo, y si es mayor a 1, hay dos. ¿Está bien? Y que eta es el menor de ellos, así que es menor que 1. Bueno, nada, voy a cerrar acá. La vez que viene voy a hacer como una especie de repaso de este teorema. Les voy a contar algunas propiedades básicas del proceso, cómo se comporta el proceso en cada uno de estos regímenes, ¿no? En que mu es menor que 1, mu igual a 1 o mu mayor que 1. Y después vamos a empezar a estudiar algunas herramientas que nos van a servir para justamente probar algunas de estas propiedades que tiene el proceso en el caso crítico. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. Perdón, me pasé de 5 minutos. Bueno, nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tenía quizás la respondiste y me la perdí, pero ¿dónde era que Galton y Watson se habían equivocado en la... Ah, no la dije al final. Bueno, el argumento original es de Watson. O sea, Watson era el que era matemático en realidad de los dos, y él fue el que se dio cuenta, el que introdujo la función generadora de probabilidades, y se dio cuenta que la probabilidad de extinción es un punto fijo de la función generadora de probabilidades. Pero cuando llegó a esto, agarró y dijo, pero los únicos puntos fijos de esta función son el 1. El 1 es el único punto fijo. Entonces dijo, bueno, entonces no me queda otra opción que eta ser igual a 1. Pero eso no es cierto, ¿no? Si uno lo mira con un poquito más de cuidado, se fija que, bueno, también está este caso. Entonces fue en realidad un descuido que se les escapó, porque tampoco es un error tan serio, digamos. Pero la idea, digamos, de introducir la función generadora de probabilidades fue de Watson. Y es una idea que se usa también para otras cosas, también es bastante útil. Así que, bueno, es una muy buena idea. Y bueno, nada, después la demostración correcta vino como 60 años después. Quedó como ahí perdido en el limbo, después de 60 años se demostró correctamente, pero bueno, supongo que después de un tiempo ya todos sabían que estaba mal el paper y bueno, pasaron 60 años hasta que alguien lo escribió bien, pero nada más. ¿Qué pasa si se pierde la propiedad bonita ID sobre los XY? Bueno, un poco se sabe, pero en realidad, digamos, ya
se complica bastante el asunto. Digamos, la hipótesis de I y D digamos, es bastante necesaria para poder hacer cuentas. O sea, yo voy a intentar convencerlos de que este modelo, que parece súper sencillo, en realidad tiene una estructura como muy compleja y que incluso en el caso independiente ya es bastante difícil de estudiar. Así que, digamos, hay algunas generalizaciones en donde hay una estructura un poco más complicada de dependencia, pero tampoco hay mucho que se pueda decir si no hay un suficiente grado de independencia, porque se complica bastante el proceso. Ya este proceso es bastante más complicado de lo que parece. Pero bueno, la mayoría de los procesos que la gente estudia asumen un cierto grado de independencia. Capaz, digamos, lo que hace la gente es complejizar este proceso tratando con distintos tipos de individuos, por ejemplo. Poblaciones que en realidad no son todos los individuos iguales, sino que algunos son de clase A, otros son de clase B. Y ese es el tipo de generalizaciones que usualmente la gente estudia. Pero siempre hay algún grado de independencia porque si no, las cosas se vuelven medio inmanejables. Bien. ¿Contesta eso la pregunta? De nada. Bueno, ¿alguien intentó bajar las notas? Si hay algún problema con las notas, me avisan. Creo que ahí está todo. Pero bueno, si no, las vuelvo a compartir mañana por las dudas. Si viene alguien que no vino hoy. Bueno, listo. Mira, Ah, yo la acabo de el bajar, enlace de Santiago, notas. así Sí, a que ver. Ahí va. No sé si sigue andando el enlace. Voy a parar de compartir la pantalla un segundito. Sí, creo que el enlace todavía está funcionando. Bueno, de nada, Miguel. Me alegro que te haya gustado.